Ya. Directamente ahora ya hemos hablado de ovario, trompas uterinas y en este caso tenemos que hablar del útero como tal. Ahora, recordemos un poco lo que estábamos avanzando directamente para que tengamos o entendamos lo siguiente. Si nosotros estamos hablando directamente de lo que es ovario, trompas uterinas, que es la comunicación directamente de lo que va a ser del ovocito, que va a pasar por las fimbrias, al infundíbulo, luego a la ampolla, luego al istmo, luego a la cavidad intramural, que va a ser la comunicación directamente de todo esto, de las trompas uterinas, a lo que va a ser la cavidad del útero. Ahora, ¿qué tenemos que nosotros conocer del útero? Principalmente este va a ser un órgano muscular. Entonces, si es que va a ser muscular, va a ser de que toda la parte, o la más importante, va a ser músculo. Tiene tres tipos, como ya lo vamos a ver a continuación. Pero, ¿cuál va a ser la función principal de este? Primero, es un órgano muscular, es un hueco, es un músculo hueco y también tiende a ser piriforme. También vamos a ver que este está con la finalidad de contener, nutrir y lo que va a hacer expulsar el embrión o el feto. Esto nosotros lo mencionamos directamente porque si es que tiende a llevarse un parto normal, va a expulsar lo que es el feto. Pero si es que hay algún tipo de complicación, puede llegar a lo que es expulsar un embrión como tal. Entonces, nosotros sabemos de que directamente su principal función va a ser contener, nutrir a lo que va a ser el embrión o el feto. También cuando sea el caso. Entonces, la dirección que esta va a tener tiene una forma de un cono y está también como que orientada hacia adelante. Entonces, nosotros podemos saber que directamente podríamos hablar que es anteroversoflexión. ¿Ya? Y también vamos a ver que también va a ser anteroverso, que es un ángulo entre el eje del cuerpo de la vagina como tal. El cuerpo y la vagina. Entonces, como podemos ver en imagen, sabemos que directamente estamos viendo cómo es la consideración. Ahora, las partes directamente de esta. Vamos a ver que va a tener también un istmo, ¿ya? Un cuerpo, un fondo como tal. Incluso en esta imagen, igual Néctar, citando la página la lámina S487, como podemos ver en esta imagen, vamos a tener directamente lo siguiente. Primero, como lo consideran, tenemos la parte de aquí, que va a ser la parte del fondo. Tenemos la parte del cuerpo. También vamos a tener lo que va a ser el istmo. En la bibliografía como tal, lo menciono aquí, el istmo. Y el cervix. Entonces, es la forma en que nosotros lo podemos como que clasificar, cuello o cervix. Entonces, veamos lo siguiente. Tenemos el cuerpo, que es la parte superior y la más voluminosa, en la parte de aquí. Ahora, vamos a ver luego lo que va a ser el istmo, que es el estrechamiento del cuerpo y el cuello. Es como que la parte medial entre el cuello o cervix y el cuerpo. Entonces va a ser la parte intermedia, una parte un poco más estrecha. Y también vamos a ver el cuello, que es la parte inferior. Es la parte inferior que se abre el paso o una comunicación que va a ser directamente con la porción de la vagina. Y es como que la porción de la vagina es como que se incrusta haciendo una porción. Y esta parte de aquí incluso se llama lo que va a ser fornix, que lo vamos a ver más adelante, pero es para que nosotros lo entendamos. Es como que, digamos, esto va a ser el útero como tal, o el cuerpo del útero, la parte del cervix o el cuello, y la porción de la vagina es como que tiende a incluir, o como que entre a comerlo, por así decirlo. Lo une de esa manera. No es como que sea una comunicación directa, sino es como que una unión. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que saber? De que incluso aquí van a haber algunas dimensiones entre las nulíparas y las multíparas. ¿Qué nos dice? Que básicamente el largo va a ser de 7.5 de largo. O sea, de esto de aquí de largo va a ser de 7.5 centímetros. De ancho nos refiere directamente que van a ser entre 4 centímetros de ancho. Pero esta va a tener una ligera variación, ¿ya? Pero, ¿qué nos dice también? De que el espesor como tal, el espesor
va a ser directamente a lo que va a ser 2 centímetros. Y esta va a poder llegar a variar, ¿no? En la parte del cervix va a ser 2.5, entonces es una ligera variación. Ahora, nos dice que directamente en una multípara, estas medidas como tal van a llegar a aumentar. Y también tenemos que saber de que el peso directo de lo que va a ser el útero va a rodear entre los 80 a 100 gramos. Y esto va a depender directamente de la bibliografía que consultemos, pero es el promedio básico de lo que va a resaltar. Ahora, eso es principalmente lo que va a hacer el útero. Ahora vamos a pasar directamente lo que van a hacer a su configuración, tanto externa y también a las relaciones que ésta va a llegar a tener. Ahora, nosotros vamos a saber que el cuerpo del útero va a tener una parte anterior, incluso se denomina la parte vesical, y una parte posterior que va a ser la intestinal. Eso tiene por qué, ¿ya? Ahora también va a tener un borde lateral. Y en esta, por ejemplo, vamos a tratar de explicar lo siguiente. Hay ciertas imágenes que nosotros podemos visualizar. En esta, por ejemplo, se ve de una manera plana, como tal. No tiene ninguna referencia más. Pero hay otra bibliografía que nos menciona como esta de aquí. A ver. Listo. Aquí. Podemos ver en esta imagen. Y esta nos menciona directamente que va a ser el cuerpo del útero. Entonces, al ser el cuerpo del útero directamente, vamos a tener dos relaciones. Si sabemos que esta está anteriormente, y podemos encontrar aquí lo que va a ser la vejiga, entonces aquí nosotros podemos ver que está en contacto directo con la vejiga. O sea, la cara anterior está en contacto con la vejiga. Y la cara posterior directamente está en relación con el recto. Incluso aquí se menciona lo que va a ser el fondo del saco uterino o de Douglas. Y la parte lateral está directamente con lo que va a ser los ligamentos anchos y los vasos uterinos como tal. Entonces, es lo que nosotros podemos llegar directamente a las relaciones. Entonces no nos olvidemos de que el útero también está como que replegado para adelante. Por eso está en contacto tanto va a ser con la vejiga y la parte posterior directamente con lo que va a ser el recto. Entonces es lo que nosotros tenemos que conocer directamente. Ahora, referente a la configuración externa. Si nosotros vamos a poder ver, va a haber la zona del estrechamiento entre el cuerpo y el cuello, que este va a ser el istmo. Entonces, vamos a saber que esta va a llegar a ensancharse, lo que va a ser durante el tema del embarazo en forma de un segmento inferior del uterino. También vamos a ver que el cuello uterino como tal, o el cervix, va a estar, como lo hemos mencionado, en las nulíparas va a ser de 3.5, en las multíparas de 2.5. Entonces este incluso tiende como que a volverse un poco más pequeña por la replicación que va a tener. También vamos a tener las paredes que van a ser la supravaginal, la vaginal y la subvaginal o la infravaginal. Entonces las porciones como tal. Entonces vamos a ver directamente que esta va a estar directamente lo que va a ser con la vagina, o bueno, con la vejiga como tal, en la parte anterior y la parte posterior con el recto. Todavía estamos replicando o relacionando esta parte. Y también vamos a tener la porción vaginal, que esta directamente va a protruir la vagina en forma de fondos del saco inferior o posterior. Y la subvagina o infravagina va a presentar lo que va a ser el OSI y el OSI. Entonces, ¿qué directamente nos dice esto? Orificio cervical interno, va a ser la parte de aquí, orificio, OSI, orificio cervical interno, y la parte más inferior va a ser el OC, orificio cervical externo, porque básicamente está más externo. Ahora, esta directamente va a tener ciertas relaciones, pero va a llegar a cambiar. Ahora, ¿qué nos importa o qué tipo de ligamentos va a tener lo que es el útero? Vamos a poner una porción aquí. Nosotros, por ejemplo, vamos a ver un ligamento, va a ser el ligamento ancho. Esta la podemos encontrar en la parte de aquí, como lo has visto. El ligamento ancho. Entonces ya es como que el primer ligamento. Y en esto, por ejemplo, se va a encontrar tanto superiormente, bueno, dos partes como tal, del ligamento ancho. La parte superior va a ser el mesosálpic y la parte inferior va a ser el mesometrio. Entonces va a ser la parte de aquí, mesosálpic,
y el otro va a ser el mesometrio. Y esto directamente de lo que va a ser el ligamento ancho. También vamos a tener el ligamento redondo del útero, que este va a pasar por el conducto inguinal y va a terminar lo que va a ser el monte de Venus y los labios mayores, que estas van a tener o van a mantener una antervación. Ahora, el ligamento uterosacro va a llegar directamente a lo que va a ser fijar el útero hacia atrás. Entonces, básicamente en el mismo nombre vamos a encontrar lo que va a ser el ligamento uterosacro, que esta directamente es como que le va a unir o la va a llegar a mantener o adherir a lo que va a ser el sacro. Y esto va a ser como que le va a dar una posición inferior, como que pegada para hacia atrás. El ligamento propio del ovario va a unir lo que va a ser directamente lo que hemos mencionado aquí, que es un ligamento útero-ovárico, que va a unir directamente lo que es ovario con el útero. Y también lo que va a ser el ligamento pubovesicouterino, que va a sostener lo que va a ser directamente el cuello. Básicamente tiene una porción más o menos por aquí, que esta tiende a ser un poco pequeña, incluso en algunos momentos, o al momento de las piezas no se puede visualizar completamente. Ahora, vamos a nosotros ver la configuración interna de lo que va a ser el útero como tal. Entonces vamos a saber que esta directamente va a tener una forma triangular. Otras bibliografías lo mencionan como va a ser una forma de cono invertido, ¿ya? Vamos a saber de que la cavidad como tal va a tener lo que va a ser la parte triangular. De la parte superior va a tener dos orificios tubáricos, básicamente aquí, o algunos como yo menciono como los cuernos, que va a ser directamente la comunicación entre la trompa uterina y el útero. También vamos a saber que va a tener un vértice inferior, que está directamente va a estar conectado a lo que va a ser la vagina como tal. También vamos a tener que la cavidad del cuello, que la cavidad del cuello, como les comenté en un momento, va a tener lo que va a ser el óseo, que es el orificio cervical interno, el orificio cervical externo, óseo y óseo. Y vamos a ver también que esta va a tener una estructura, que va a ser el perímetro, el miometrio y el endometrio. Que endometrio va a ser la parte más como que interna, endometrio, esta parte va a ser el miometrio y esta va a ser el perímetro, de la periferia, por así, o por recordarnos de una manera un poco más práctica. Ahora, ¿qué nos dice respecto a la irrigación de lo que va a ser el útero como tal? Vamos a saber que irrigación va a estar directamente por la arteria uterina, que esta va a ser por la arteria ilíaca interna, y esta se va a llegar a anastomosar con lo que va a ser la arteria ovárica. Y el drenaje venoso va a ser por el plexo uterino, está directamente relacionado a las venas uterinas y a la arteria ilíaca interna. Referente a los vasos linfáticos, va a estar como hacia los ganglios ilíacos internos, a los externos, a los lumboaórticos y a los parauterinos. Y directamente lo que nosotros queremos saber de la inervación es que vamos a saber de qué va a estar con el plexo urovaginal, que va a ser básicamente las fibras simpáticas y parasimpáticas, y directamente también con lo que va a ser el control de las contracciones uterinas y la sensibilidad cervical. Esto directamente relacionado aquí, que en el tema del parto o cuando comiencen las contracciones, al ser un músculo, lo que va a ser muscular, o va a ser un órgano muscular, este va a llegar a proporcionar lo que van a ser contracciones.